situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Yo voy a pedir que todos los niños pasen a las sillas de aquí enfrente. Todos los niños. Y a quienes hayan traído su Biblia les voy a dar un premio. Todos los niños aquí al frente. Aquí y en este otro lado. Hoy no, a partir de hoy no va a haber clase de niños allá. Habíamos anunciado que los niños se tenían que quedar aquí adentro del templo porque estábamos subestimando su capacidad, su inteligencia y creyendo que ellos no prestaban atención a la palabra. Pero Jessica nos ha dado demostraciones de que sí, igual Isaías, han sido niños que han destacado y que han participado. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Cuántos traen Biblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces, como no lo sabían, hoy les vamos a perdonar a los que no trajeron y les vamos a dar a todos su chocolate. Solo que no se lo van a comer acá. Se lo comen en su casa. Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, pero antes, fíjense que se acercó conmigo una hermana para decirme que había estado orando al Señor y que el Señor la había guiado a quedarse como miembro de nuestra iglesia y que ella se sentía con el deseo de estar aquí con nosotros y quería pertenecer a nuestra congregación. Es nuestra hermana Raquelita, Olga Raquel Rodríguez Peláez. Te lo pido, hermana, que pase aquí al frente, por favor, para que todos la conozcamos. Yo sé que ustedes la han visto, pero no la conocen por su nombre. Es hermana Raquelita, que viene aquí. Y quiero presentárselas y decirles y comprometerlos, hermanos, a que póngase aquí al frente, hermana, por favor, para que todos la apoyemos y que la hagamos sentir muy bien aquí en la casa de Dios como hermanos y que la ayudemos y que ella se pueda desarrollar juntamente con nosotros. Así es que le pido un fuerte aplauso al Señor. No sé si usted quiere dar algunas palabras. Gracias. No, yo lo único que quisiera decir es que realmente yo lo que he estado buscando es la palabra de Dios y veo que aquí se profundiza y realmente se dedican a eso. Entonces, por eso me gustó la iglesia y he decidido pues, quedarme y ser parte de ella para crecer más en la palabra de Dios y conocerlo más, ¿verdad? Y hacer lo que sea la voluntad de Él. Amén. Bueno. Sí, es para todos. Bienvenida, hermana. Al final del servicio estaremos orando por nuestra hermana Annabel y hermana Carmencita, que están pasando por algunas crisis en su salud, y vamos a orar por ellas y por quienes más que deseen que oremos. Lo vamos a hacer al finalizar el servicio. Estábamos en la carta a la iglesia de la Odisea. ¿Se recuerdan?
¿Qué versículo nos tocaba? 17, 18, 19, 20, 18. Vamos a ver los niños cuántos saben de Apocalipsis, cuántas cartas a cuántas iglesias se mandó Juan. ¿Quién de los niños sabe? Ah, ¿verdad? Yo les iba a dar otro chocolate, se lo perdieron. Muy bien. Son 7 cartas a 7 iglesias. Oye, la próxima vez me contestan. 7 cartas a 7 iglesias. Ok, entonces tenemos el versículo 18. Y dice el versículo: por tanto, yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Fíjese que si somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta que a las 6 iglesias anteriores, el Señor no les dice esas palabras de aconsejarlos. A la única que le dice es a la iglesia de la Odisea: yo te aconsejo. A las otras iglesias, el Señor les dice: por tanto, o por lo tanto, arrepiéntete. O va directamente a la acción y le dice qué deben de hacer. Pero me llamó la atención que a la iglesia de la Odisea Él le diga: yo te aconsejo. Si era la peor de las iglesias, porque el mensaje de la iglesia de la Odisea es el mensaje más fuerte, ¿por qué el Señor no va con palabras más fuertes como lo hizo quizás con la iglesia de Pérgamo, Tiatira o Sardis? Sino que como que Él tiene más consideración de esta iglesia y le dice: yo te aconsejo. Yo no sé si ustedes, hermanos, en su vida han tenido la oportunidad de que alguien se acerque para darles un consejo. Y si realmente usted ha meditado en el consejo y ha reflexionado sobre él y sabiendo que era algo bueno para su vida, lo puso en práctica, el consejo. Porque el Señor le está diciendo a la iglesia estas palabras esperando que la iglesia tome el consejo. Porque pudiera ser que la Odisea no quisiera oír el consejo de Dios. Y mire qué interesante, el consejo de Dios. No es cualquier persona que le va a dar un consejo a la iglesia, es el mismo Señor. Yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué debe de comprar la iglesia de la Odisea del Señor? Primero, vamos a ver que el Señor le está diciendo a la iglesia que compre de Él oro refinado en fuego. Que compres de mí, que de mí compres oro refinado en fuego. Si el Señor le está aconsejando que compre oro refinado, quiere decir que la iglesia debiera de hacer una inversión. Cuando se compra oro, ¿es un gasto o es una inversión? Es una inversión, ¿verdad? Las gentes acaudaladas en tiempos de crisis económica, lo que hacen es comprar mucho oro, muchas piedras preciosas, porque esas no pierden valor. Entonces garantizan sus capitales en inversiones, en valores como los metales preciosos. Pues el Señor está diciendo eso a la iglesia. Quiere que la iglesia haga una inversión importante para su vida. Porque comprar oro es una magnífica inversión, una buena inversión.
Si usted compra un carro, es mala inversión. Es mala inversión porque los carros u otros bienes pierden valor. Cuando usted vende su carro, que le costó 200,000 quetzales, si logra recuperar unos 60, 80,000 es mucho. O sea, perdió valor. Las propiedades es buena inversión. Las propiedades adquieren plusvalía. Pero a veces uno compra cosas que no van a ser útiles. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia y le está aconsejando que de Él compre oro, no cualquier oro, sino un oro refinado en fuego. Quiere decir que es un oro puro que ha sido pasado por el crisol y le han quitado todas las partículas de impureza al oro, de tal manera que el oro queda puro, de mucho valor, de mucho quilataje. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Se lo está diciendo a la iglesia. Pongámonos nosotros en el caso de la iglesia de la Odisea. Somos nosotros y estamos recibiendo esa carta. ¿Quiénes recibirían ese consejo? Ninguno. 1, 2, 3. ¿Cuántos de nosotros como iglesia compraríamos oro refinado si el Señor nos lo estuviera haciendo? No se había entendido, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprar el oro refinado? ¿En dónde encontramos al Señor para ir y decirle, Señor, cuánto vale el oro refinado? Aquí traigo mi chequera, ¿por cuánto hago el cheque? ¿En dónde encontramos al Señor? En la palabra. ¿Él en dónde tiene sus bodegas con el oro? En la palabra. ¿Podemos comprar la palabra? ¿Cuál es el oro refinado? A ver, niños, ¿cuál es el oro refinado? ¿Verdad? Que no les estaban dando clases de estas. Eran unas clases, ¿verdad? Para nada, se dice. Los niños son sinceros, ¿no? Y la razón por la que el Señor quiere que la iglesia compre oro refinado es para que seamos ricos. Para que seamos ricos. ¿Quién quiere ser rico? Amén. En el sentido espiritual. No estoy refiriendo en sentido material, porque el Señor no está hablando en sentido material, está hablando en sentido espiritual. Entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, el Señor quiere que seamos ricos. No quiere que seamos miserables, que seamos pordioseros, que seamos pobres espiritualmente. Quiere que seamos ricos. Y lo que nos va a dar esa riqueza es el oro que Él está vendiendo. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿cuál es el oro que el Señor me quiere vender? Cristo aconseja al pueblo que acuda a Él para comprar oro refinado por fuego. Miren lo que está en verde. Oro es, de hecho, otra palabra para fe. Fe. Y dice Pedro en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok. Entonces, el Señor me está diciendo que compre de Él ese oro refinado que es la fe.
¿En qué Walmart venden fe? ¿En qué iglesia venden fe? ¿Dónde consigo yo la fe para comprarla? ¿Ah? ¿Dónde la encuentro? En la Biblia. Denle un chocolate a Gladys. Niños, ustedes van a estar atentos, ustedes me van a ayudar. Cuando yo vaya a repartir un chocolate, pasa alguno de ustedes que se lo lleva al hermano o a la hermana. Oye, ¿están de acuerdo conmigo? Un poco de leche derramada. Ahorita vamos a pasar un trapito ahí, una diaconisa. Una diaconisa pilas. No hay. Un niño, a ver, venga un niño para acá. Como no es limpia esa leche que se derramó ahí. Ok, sigamos. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea, le está aconsejando que de él compre oro, pero oro refinado en fuego. Y ya sabemos que el oro, en este caso, es la fe. Y sabemos que la fe la encontramos en la palabra. En la palabra, ¿verdad? ¿Ok? La palabra es de la Biblia. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ya vieron, ya los niños están participando. Me gusta. Te felicito, Isaías. Entonces, si la fe está en la palabra, y dice el texto de Romanos 10, que la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. ¿Sí? Quiere decir que cuando el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea que compre oro, es porque no tiene oro. ¿Sí? Si no le hubiera recomendado que comprara oro. Si hubiera tenido oro, no le da ese consejo. Pero como ven que es una iglesia que aunque ella dice, yo soy rico y me he enriquecido, el Señor le dice, pero tú eres un miserable, eres un pobre, un ciego, un desventurado. No era lo que ellos pensaban. Pero el Señor le está hablando en un lenguaje espiritual a la iglesia de la Odisea. Entonces cuando le está diciendo, te aconsejo que compres oro de mí, sea fe, es porque está viendo a la iglesia desnuda. ¿Sí, Isaías? Que la fe es el oro. Correcto. Y el oro es la palabra, que eso es la Biblia. Correcto, Isaías. Te ganaste otro chocolate. Al tercero ya no te doy. Se acaba. Bueno, niños, pilas. Pilas. Bueno, dice, oro refinado, oro es de hecho otra palabra para fe que es mucho más preciosa que el oro. Las riquezas eternas no se adquieren con las posesiones materiales. Más bien fue la sangre de Jesucristo la que las adquirió y se alcanzan por la fe. Ok, entonces estamos examinando la iglesia de la Odisea y estamos viendo que el Señor la está declarando una iglesia sin fe, una iglesia en donde no se predica la palabra. Entonces yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo aquellas personas dentro de la iglesia? Teniendo simplemente reuniones sociales, ¿verdad? Entreteniendo a la gente, pero no se estaba predicando la palabra, por lo cual carecían de ese oro, de ese elemento tan importante que el Señor está tratando de hacer ver a esta iglesia que eso es importantísimo en sus vidas. Y por eso les está dando el consejo de que compren del oro. Las bendiciones que necesita un creyente para su salvación son estas: redención, justificación y santificación. A ver, niños, díganme qué quiere decir redención, justificación o santificación. A ver, Jessica. Eso tampoco se los enseñaron. No se los enseñaron. No dice Isaías. Bueno, las bendiciones que necesitamos son
por lo menos estas tres: redención, justificación y santificación. Redención, Isaías, es lo que el Señor hizo en la cruz, compró. Redimir es comprar. El Señor pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra esclavitud, nos sacó del esclavo y pagó un precio. Redimir es comprar. Justificación es que Él nos aplicó su justicia, pero el Señor tomó nuestros pecados y nos dio a nosotros de su justicia y nos justificó. Y santificación es cuando yo me aparto del mundo para servir a Dios. ¿Ok? En un rato les pregunto y si no saben, me devuelven los chocolates. ¿Ok? Y esto es lo que Jesucristo les aconseja que compren. Porque pueden comprarse muchas cosas, la iglesia puede comprar muchas cosas. Pero lo primero que el Señor está recomendando es que la iglesia compre oro refinado en fuego, porque es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Entonces vemos que la fe es importante en la vida del creyente. Si no tenemos fe, estamos perdidos. De nada sirve todo lo demás si no tenemos fe. Como hay que comprar, se necesita dinero para comprar ese oro refinado. Pero si uno está hablando de nuestros billetes, de nuestras monedas, no, que está hablando de otro elemento. Entonces Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, solo los que tengan sed. No es para otra clase de personas. Si usted no tiene sed de Dios, si no tiene sed de la palabra, usted no aplica en esto. Solo es para los que tengan sed. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. A ver, Jessica, ¿cuál es el vino o cuál es la leche? El vino y la leche sería el Espíritu Santo. Correcto. La palabra, Correcto. Muy bien. Con eso es suficiente, te ganas esta chocolate. ¿Oyeron lo que dijo Jessica, niños? Ok. Les voy a preguntar más tarde. Entonces estamos estableciendo que lo que el Señor está aconsejando a la iglesia de comprar oro refinado, Isaías nos dice que eso se compra sin dinero y sin precio. Para nosotros no tiene precio, quizás, pero para Dios tuvo un precio demasiado alto. Porque el precio de nuestra salvación fue la sangre de su Hijo Jesucristo. A Él le costó muchísimo. Pero por gracia nos lo dan a nosotros. Te dice que vengamos y compramos sin dinero y sin precio la unción del Espíritu y el conocimiento de su palabra. Entonces veamos por dónde está llevando el Señor a la iglesia de la Odisea. No tiene fe, no tiene el Espíritu y no tiene palabra. O sea, es una iglesia, como el Señor dijo, era una iglesia ciega, miserable, desnuda, no tenía nada. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Jesús usó el mismo simbolismo cuando se encontraba un día en la zona del templo y anunció en alta voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Yo me pregunto, ¿por qué no el Señor dijo si alguien tiene hambre? ¿Por qué sed? ¿Por qué sed y no hambre? Porque el Señor es agua viva. Porque el Señor es agua viva. Se ganó un chocolate, hermano. A ver, Isaías, llévale la mano. Pero así pilas. Rapidito. La hermana Termita, allá al fondo. Entonces el Señor se está refiriendo a ese pasaje. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba.
porque de su interior, dice, correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu. O sea, el Señor está preocupado porque esta iglesia no tiene el Espíritu, no tiene palabra, no tiene fe. Y entonces le está haciendo esta recomendación. Pero dice que además compre vestiduras blancas. Vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? ¿Por qué no vestiduras verdes o amarillas o rojas o cafés? ¿Por qué blancas? ¿No? El blanco representa la santidad y la pureza, ¿verdad? Pero en este caso el Señor está aplicando otro concepto. Le dice que compre vestiduras blancas. Y si usted nota, la descripción que le está haciendo de la iglesia, la está encontrando desnuda porque no tiene vestiduras. Está sin vestiduras. Y entonces le dice, compra vestiduras pero blancas para vestirte, porque está desnuda. La iglesia está desnuda. Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es una iglesia que además de no tener palabra, no tener el Espíritu, de ser ciega, está desnuda. Pero el Señor dice que si no se cubre, entonces se va a descubrir la vergüenza de su desnudez. ¿Qué quiere decir con esas palabras? ¿Cuál es la vergüenza de la desnudez? La vergüenza es el pecado. ¿No? El pecado. El pecado. La hermana se ganó un chocolate. Niños les están ganando los adultos. Hermana Erika. Hermana Erika. Erika. Pónganse pilas, niños, los grandes les están ganando. Entonces el Señor está viendo que la iglesia está sumergida en pecado y que su pecado está a la vista de todo el mundo, y entonces dice que se compre de esas vestiduras para que se cubra de su desnudez espiritual. Pero como las vestiduras son blancas, veamos, dice, los sacerdotes llevaban un ropaje blanco, pero ahora esta vestimenta de color blanco da testimonio de la santidad y la pureza. La razón de vestir ropa blanca es cubrir la desnudez del pecado y con ello no ser avergonzado. La justicia era la vestimenta blanca que Dios pedía. La justicia. Entonces la iglesia era injusta. Estaba practicando la injusticia. Y por eso el Señor le dice, no solamente cubras tu desnudez, sino que debe de ser justo. Porque la está viendo así y le está recomendando vestimentas blancas. Y esto solo se podía conseguir en Cristo. Solo Jesús quita el pecado y la culpa, porque solo Él puede proporcionar la túnica blanca de la justicia. Mire qué interesante esta carta, porque el Señor, con palabras simples, sencillas, que todos lo entendemos, está describiendo a la iglesia en su condición espiritual, y la iglesia tiene que estar muy atenta a las palabras del Señor y tomar el consejo, porque estaba en la libertad de tomar o no tomar el consejo. Finalmente esta iglesia no tomó el consejo del Señor y por eso la iglesia desapareció. La dejé en tiempo. Bueno. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada
con sus joyas. Hermanos, toda la palabra de Dios, casi en su mayoría, tiene un significado espiritual. Y cuando agarramos los contextos para ratificar lo que le está diciendo en una parte de la Biblia, nos encontramos y vamos a ver verdades bien importantes que deben de ser parte de la iglesia, parte de su vida. Entonces ya vemos que la iglesia no tiene fe, que la iglesia no tiene palabra, que la iglesia no tiene el espíritu, que la iglesia está desnuda, que la iglesia está en pecado y que la iglesia es injusta. Qué terrible la condición de esa iglesia, la condición espiritual de esa iglesia. Y se recuerdan que yo les mostré una tablita de las que, de acuerdo con la cronología del tiempo, en qué épocas las iglesias han estado vigentes. Y hemos visto que de 1900 para acá, la iglesia que está prevaleciendo es la iglesia de la Odisea. Esta. Quiere decir que el Señor nos está hablando a nosotros. No le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando a la iglesia de la Odisea. Bueno, sigamos. Tercer punto, el Señor le dice que compre de él también colirio. Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Era una iglesia ciega, no podía ver espiritualmente. Realmente, hermanos, la condición de esta iglesia es una iglesia moribunda. Una iglesia que ha perdido todo su valor. Que aunque ellos decían, soy rico y me he enriquecido, quizás materialmente,